Mora, dígame, lo escucho. La actividad de la que usted habla que vamos a hacer esta semana es la del control de lectura que aparece en el módulo. Control de lectura se llama. Ya lo vamos a ver, yo creo que sí, ya lo vamos a... Sí, pero esa es, Brian, esa que aparece en la plataforma. Bueno, gracias. Perfecto. Bien, vamos a ver el tema de esta semana. Les decía, es equilibrio térmico. ¿A qué se refiere con equilibrio térmico? A que dos cuerpos, uno con mayor temperatura y uno con menor temperatura, van a entrar en contacto y al final, ¿qué va a pasar? Pues que ambos van a llegar a tener una misma temperatura. En conceptos o en lenguaje que usted entienda, o que sea más fácil de comprender, aunque los conceptos no sean los correctos, nosotros decimos, si ponemos en contacto un cuerpo que está más caliente con un cuerpo que está frío, si los ponemos en contacto, al final los dos van a llegar a tener la misma temperatura. Oiga bien, no dije el mismo calor, sino que la misma temperatura. Lógicamente acá en equilibrio térmico uno va a ganar calor y el otro va a perder calor. ¿Qué vamos a aprender, jóvenes, para esta semana? Vamos a aprender a definir el concepto de equilibrio térmico, que acabamos de hablar de él. Identifica calor ganado y calor perdido. Cuando entran en contacto, dos cuerpos de diferente temperatura, alguien tiene que perder calor y alguien tiene que ganar ese calor. Porque la materia solamente se transforma, entonces ese calor para algún lugar debe de ir a parar. Resuelve problemas sobre equilibrio térmico. Ahora sí le voy a pedir que ponga mucha atención y que me vaya preguntando cada paso que voy haciendo. Si no lo entiende, me detiene. Y usted me pregunta, y no tenga miedo en preguntar, pregunte cualquier cosita que por simple que usted crea que es, por favor, hágala. Resuelve problemas de equilibrio térmico. Cuando digo resuelve es que usted me va a ir ayudando, jóvenes, a hacer los cálculos, a darme los datos que yo necesito. Sí le voy a pedir que por favor pregunte porque los ejercicios son largos. Un ejercicio creo que voy a poder hacer en todo lo que es la clase. ¿Qué tenemos de agenda? Como siempre, lectura de material con aspectos teóricos, ¿se recuerda? Va a haber un archivo PDF o una presentación. Y ahí está el primer ejemplo. En el archivo PDF siempre va a ir, jóvenes, el primer ejemplo resuelto. Hay un video que ayuda a calcular la temperatura de equilibrio. A la par de la indicación dice, ¿cuál es el error que se comete en los cálculos? Fíjese que ese video, alguien me va a decir, mire, pero ¿y si tiene error, para qué lo pone? El procedimiento que sigue la persona es un procedimiento correcto, pero al final comete un error y necesito que ustedes vean el video, analicen el video, vayan siguiendo el video, si es posible resolviendo, y usted vea dónde, en qué punto es que se comete un error. Y usted después diga, aquí se equivocó, lo que pasó fue lo siguiente. Pero el video está bien explicado, el procedimiento que sigue es un procedimiento muy parecido al que a mí me gusta seguir para trabajar. Tenemos una guía de ejercicios y usted me va a decir, ¿para qué la guía de ejercicios si no la vamos a entregar? Pues para que practique. Para que practique y usted pueda consolidar. Lo que son sus conocimientos. Hay un foro de consulta, vamos a ver, hay personas que dejan preguntas, ahorita nadie ha dejado preguntas. Y aquí está la evaluación que le decía, control de lectura sobre equilibrio térmico. Si es control de lectura, entonces creo que no va a llevar ejercicios, no sé. ¿Cuándo se va a abrir ese control de lectura? Se va a abrir el viernes
a las 7 de la mañana y se va a cerrar el sábado a las 23:59. Y vamos a ver, únicamente tiene un intento y dura 20 minutos, nada más, jóvenes. O sea que usted tiene 20 minutos para resolver esa evaluación. Y la pregunta de alguien va a decir, mire, ¿qué tenemos que estudiar? El archivo PDF, que ya lo vamos a discutir, ver el video y obviamente de la clase. Con eso yo creo que basta y sobra para que usted saque una buena nota. Vámonos a ver el archivo PDF de equilibrio térmico. Por favor, avísenme cuando ya lo puedan ver. Ya se mira. Ya se logra ver. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Ya decía que teníamos que aprender a definirlo. Es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos cuando estos entran en contacto. Permítanme un segundo. Bien, le decía que es el equilibrio térmico. Bueno, es cuando se igualan las temperaturas de dos cuerpos. Oiga lo que dije, se igualan las temperaturas. No dije que se iguala el calor. Al entrar en contacto, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando dos cuerpos que tienen diferente temperatura entran en contacto? Pues ahí se empieza a transferir calor de un cuerpo a otro. Vea la imagen, tenemos un cuerpo A que tiene una temperatura mayor. Si usted ve el color, por eso es así, porque tiene una temperatura mayor. El problema es que nosotros decimos está más caliente. Sí, decimos nosotros. Y un cuerpo B que tiene una temperatura menor. Realmente este cuerpo no es que esté más frío como nosotros decimos, pero así lo entendemos. ¿Qué pasa? El cuerpo A, que es el que tiene mayor temperatura, le va a transferir calor. Mire, ahí está, le transfiere calor al cuerpo B. Eso es lo que va a ocurrir, una transferencia de calor, hasta que ambos lleguen a la misma temperatura. Veamos, aquí tenemos otra imagen, mire, que ejemplifica lo que es el equilibrio térmico. Tenemos dos cubos, uno a mayor temperatura. Se puede ver el termómetro sobre que indica que tiene una mayor temperatura. Luego está el cuerpo B, que es este cubo B. La temperatura es menor, mire el termómetro. ¿Qué pasa cuando se unen? Cuando se unen se van a empezar, se va a transferir. Hay una transferencia de calor. Lo voy a decir como, no, como usted lo diría. El más caliente le va a transferir calor al más frío, hasta que los dos tengan la misma temperatura. Ahí puede ver usted que tienen el mismo color, eso indica que ambos llegaron a la misma temperatura y tienen un solo termómetro que está midiendo la temperatura de los dos. Y eso se llama pues transferencia de calor para poder llegar al equilibrio térmico. Siempre la energía, acuérdese que el calor es una energía, la energía se conserva. Hay un principio de conservación de la energía que se va a mantener acá. Y dice que el calor ganado por los cuerpos fríos debe ser igual al calor ganado por los cuerpos calientes. Esa ya está en un lenguaje que más que lo podemos entender más fácilmente.
el calor ganado por los cuerpos fríos debe ser igual al calor perdido de los cuerpos calientes. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son los que pierden calor? Los cuerpos calientes. ¿Quiénes son los que ganan calor? Los cuerpos fríos. El calor ganado siempre tiene un signo positivo a la par de él. El calor perdido va a tener un signo negativo. ¿Cuál es la ecuación ya llevando la simbología? Q ganado es igual a menos Q perdido. Q ganado es igual a menos Q perdido. Ah, pero mire, ¿qué es Q? Si no se acuerda qué es Q, lo vimos la semana pasada. Q es calor, cantidad de calor. Luego viene el ejemplo número 1. Mire, bien desarrolladito, bien explicadito, paso a paso. Y necesito que usted pues ingrese, lo analice, lo vea, lo estudie. Si tiene alguna pregunta, pues tranquilamente usted lo escribe y ya. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Acerca del archivo PDF. Por favor, hágala ahorita. Y si no, pues me voy al ejemplo. Ya le dije, un ejemplo voy a resolver nada más porque los ejercicios son un poquito largos. Bien, aparentemente no hay preguntas. Me voy entonces a la pizarrita. Y con esta pizarrita, pues, vamos a resolver un ejemplo. Es un ejercicio de la guía, el ejercicio número 4. Me confirman cuando ya lo logren ver. Ya se logra ver, profe. Gracias, Brian. Muy amable. Dice que se deja caer un bloque de cobre. Un bloque de cobre, perfecto. Que está a una temperatura de 140 Celsius. En un recipiente que contiene 40 gramos de agua y que está a 40 grados Celsius. Determine la temperatura de equilibrio del bloque y del agua. La temperatura de equilibrio del bloque y del agua. Vale, vamos a ver. Comencemos entonces, jóvenes, a resolver. Como le digo, esto lleva un poquito de tiempo, así que tratemos de ir entendiendo lo más que podamos. Lo primero es una ilustración, ya la tenemos. Usted puede ver que ahí hay un bloque de cobre que se va a meter dentro de un recipiente que tiene agua. Ah, pero mire, ahí tenemos datos. Sí, hay muchos datos. Los vamos a hacer por separadito. Vamos a sacar datos para el cobre y vamos a sacar datos para el agua. Vamos con el cobre. Empiezo a leer. Se deja caer un bloque de cobre de 500 gramos. A es cobre. Entonces, aquí a esto le puedo llamar yo masa del cobre. Lo voy a llamar así. MC, masa del cobre. ¿De cuánto es? De 500 gramos. Saquemos más datos. ¿A qué temperatura está esa masa del cobre? Dice que a 140. Esa sería la temperatura inicial. 140 Celsius. ¿Qué más conocemos del cobre? Vamos a ver, hay que leer de un recipiente que contiene agua que está determina la temperatura de equilibrio. Lo que me están pidiendo es la temperatura final a la que van a llegar las dos sustancias. ¿Qué otro dato, jóvenes, me dirían ustedes que conocemos del cobre? Ayúdenme, por favor. ¿Algún dato que conocemos y que yo no lo haya agregado ahí?
Que ahorita posee una temperatura de 140 grados Celsius. Ajá. 140 grados Celsius es la temperatura inicial del cobre. Que el agua Pero está hay a un, 40 Celsius, profe. perdón. Que el agua está a 40 Celsius. Ah, entonces hay que ir a sacar datos del agua. Perfecto. Entonces aquí acabamos de sacar datos del cobre. Pero fíjese que falta un dato del cobre que nadie me lo está mencionando. El de Oh, la tabla, el dato de correcto, el cuánto dato de la equivale. tabla. ¿De cuál tabla me van a decir? Si no ha dado ninguna tabla. Claro que sí, la semana pasada yo di una tabla en donde usted tiene que ir a buscar cuál es el calor específico para el cobre. Calor específico para el cobre. Alguien que me ayude y vaya a buscar en la tabla el calor específico del cobre. Es Calor, profe, diga. cobre, permítame. Es de 390 joules sobre kilogramos por grados Celsius. Ajá, usted me está hablando de kilogramos, pero mire aquí en qué me dan la masa, en gramos. Entonces busquemos el que diga gramos. Entonces sería Cero. 0.093. Excelente. Ese es el dato que ando buscando. 0.093 calorías. Calorías Ajá. Sobre sobre gramos gramos por grados Celsius. por Celsius. Así es. Correcto, señor. Gracias. Ahora vamos con el agua. ¿Qué conocemos del agua? La masa del agua. Masa del agua. Le voy a llamar M sub A. ¿Cuánto es la masa del agua? 400 gramos. ¿Qué más conocemos? Temperatura inicial del agua. ¿Qué temperatura está inicialmente? A 40 Celsius. Me están pidiendo la temperatura final. ¿Y qué más conocemos del agua? El calor específico del agua. Que si no está en la tabla, usted lo tiene que buscar. ¿Cuánto será el calor específico del agua en gramos Celsius? Es 1.00. 1.00. Calorías. Sí, calorías sobre gramos por grado Celsius. Ahí está, perfecto. Ahí tenemos los datos tanto del cobre como del agua. Ahora tenemos una formulita ahí que dice que el Q ganado, o sea, el calor ganado, es igual a menos el calor perdido. El Q ganado es igual a menos el Q perdido. Ahora nosotros debemos de empezar a pensar cuál de los dos cuerpos gana calor y quién es el que pierde calor. ¿Quién gana calor? ¿El cobre o gana calor el agua? Cuando El ya agua. entren en el agua. El agua. Perfecto. Obviamente el agua.
Entonces, el agua, aquí a la par le voy a poner con otro color. El agua gana calor. Entonces, si el agua gana calor, alguien más la tiene que perder. ¿Quién la pierde? El cobre pierde calor. El cobre pierde calor. Entonces, en lugar de poner acá Q ganado menos Q perdido, ya puedo poner quién es el que gana. Ya dijeron ustedes. El agua. Entonces pongo que el Q del agua, el calor del agua, tiene que ser igual a menos, ¿quién dijimos que perdía? El cobre. El Q del cobre. Pero ese Q, jóvenes, ya sabemos que estamos hablando de calor. Entonces, si estamos hablando de calor, ya podemos decir cómo calcular el calor del agua. ¿Cómo se calculaba el calor? El calor se calculaba la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua multiplicado por el cambio en la temperatura. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos la masa de ¿quién? Del cobre multiplicado por el calor específico del cobre multiplicado por un cambio de temperatura que obtuvo el cobre. Ahí está. Esa es la ecuación que me va a servir a mí para calcular lo que es la temperatura de equilibrio. Sustituyamos, jóvenes, veamos a ver qué es lo que conocemos. ¿Conocemos la masa del agua? Yo creo que sí. La masa del agua es de 400. Entonces yo escribo 400. ¿Pero 400 qué? Gramos. Y eso debe de estar multiplicado por el calor específico. Y el calor específico del agua, me dijo un compañero que era 1.0. Calorías sobre gramos por Celsius. Multiplicado por el cambio de temperatura. Pero ¿cuál sería el cambio de temperatura? Vamos a ver, el cambio de temperatura siempre es la temperatura final, que es la que andamos buscando, menos la temperatura inicial. La temperatura inicial del agua, ¿de cuánto es, jóvenes? ¿Alguien me podría decir, por favor? Temperatura inicial del agua. 40 grados Celsius. 40 grados Celsius. Perfecto, aquí le agrego grados Celsius. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? A menos y eso debe ser igual a menos ¿quién? La masa del cobre. La masa del cobre es de 500 gramos. Multiplicado por, jóvenes, el calor específico del cobre, que es si ustedes lo fueron a buscar y me dijeron que es 0.093. Calorías sobre gramos por Celsius. Calorías sobre gramos por Celsius.
Pero me falta multiplicar. ¿Por quién? Por el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura es temperatura final, que va a ser la misma para los dos, menos la temperatura inicial del cobre. El cobre tenía una temperatura inicial de 140 Celsius. Ahí está. Eliminemos un parcito de unidades que ya se pueden eliminar. Se puede eliminar, jóvenes, estos gramos que están acá con estos gramos. Adiós. Estos gramos de acá con estos gramos de acá. Y es lo que creo que puedo eliminar ahorita. Ah, no, se pueden eliminar también estos Celsius de acá. Se pueden eliminar con estos Celsius de acá. Ahí está. Como puede ver, no cabe la solución del ejercicio en una sola página. Entonces, tómele captura a eso porque hay estudiantes que no les gusta ir a ver las grabaciones, sino que solo toman las capturas y ya. Porque voy a pasar a la página 2 y ahí ya no vamos a tener todo este material disponible. Vamos a ver, mire lo que vamos a hacer para ir a escribir en la página 2. Tengo que multiplicar 400 por 1 y eso creo que me da 400. Entonces acá yo tendría 400 el borrador para volver al color negro. Ahí está. Dijimos, multipliquemos. ¿Quién vamos a multiplicar? 400 multiplicado por 1. Y veamos cuáles son las unidades que me quedan. 400 por 1, 400 calorías. Perfecto, entonces estamos hablando que aquí tenemos que escribir 400 por 1, dijimos son 400 calorías, pero eso quedó multiplicado, jóvenes, por un paréntesis ahí. ¿Cuál es el paréntesis por el que va a quedar multiplicado? Mire, TF menos 40 Celsius. TF menos 40 Celsius. Esto es un paréntesis. Menos 40 Celsius. Ahora vámonos al otro lado del igual, que era lo que teníamos. Vamos a ver, ¿qué teníamos al otro lado del igual? Tendríamos 500 multiplicado por 0.093 y ahí sí ayúdeme. 500 multiplicado por 0.093. ¿Cuánto es eso? $46.5 calorías. 46.5 calorías. Pero acá va precedido de un signo negativo que no lo he puesto y no he dejado espacio para él. Mejor lo voy a ir poniendo ya ahí con otro color para que no se me olvide. Menos, ¿se recuerda? Ahora sí, vuelvo al color normal. 46.5 calorías me decía el compañero. Vamos a ver si es cierto. Multiplicado por la temperatura final menos 140 Celsius.
Ahí está. Fíjese que hay algo curioso. Estas calorías se pueden eliminar con todas estas calorías de acá también. ¿Qué procede ahora? ¿Qué es lo que sigue? Este 400 que está fuera del paréntesis se multiplica por el TF y se multiplica por el menos 40. Vamos a ver. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? 400 multiplicado por TF, eso me va a dar 400 TF. Lo voy a escribir aquí. 400 multiplicado por la variable TF. Pero el 400 también hay que multiplicarlo por 40. Y eso me quedaría a mí menos 400 multiplicado por 40. Creo que eso es 16.000 grados Celsius. Confírmenme por favor si eso da en sus calculadoras, aquellos que tienen calculadora por ahí. 400 por 40, ¿cuánto es ese valor? Profe, eso me da. 16.000. Perfecto, gracias por confirmar. Ahora sigamos. ¿Qué sigue ahora? Multipliquemos este 46.5 por lo que está adentro del paréntesis. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 46.5 por TF, eso me da 46.5. TF. Ahora, menos 46 multiplicado por menos 140. Menos por menos, esto se va a hacer un más. Y usted me ayuda, 46.5 multiplicado por 140, ¿cuánto es? Me da, profe, 6.510. 6.510, ¿qué? 6.510 Celsius. Procedamos para ya ir dando por finalizado el ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner todo lo que dice TF en un solo lado y lo que tiene grados Celsius lo voy a dejar en el otro lado o el otro miembro de la ecuación. Entonces yo creo que me quedaría así. 400 TF no se va a mover, no va a pasar de ningún lado del igual. Pero hay uno que sí. Este menos 46 lo voy a pasar para el otro miembro de la ecuación. Y como es menos, va a pasar a sumar más 46.5. 46.5 ¿qué? Celsius. Perdón, Celsius no. 46.5 TF es aquí. 46.5 temperatura final. Y al otro lado, como le dije, al otro miembro de la ecuación, vamos a dejar todos los numeritos que llevan Celsius a la par. 6510 más. Ahora tengo que pasar este menos 16.000 para el otro lado. Entonces me quedaría más 16.000. Ojo, como estoy sumando Celsius, ya sé que la respuesta que me va a quedar es de Celsius. En este caso, jóvenes, pero en este caso no vaya a creer usted, no, hombre, si ahí solo siempre se va a sumar. No, no siempre. En este caso, estos dos valores se van a sumar. Al igual que el número
Acá que llevamos con grados Celsius. Vamos a borrar acá porque quiero escribir para que se acuerde que aquí lo sumamos. Mire, ¿y por qué lo sumamos? Vamos a sumar. Ahí está. Ayúdeme a sumar 400 más 46.5, eso da 446.5. Ve que hay cosas que están bien fáciles de multiplicar. Pero, ¿y qué hice la variable TF? Esa ahí la ponemos, la escribimos aquí a la par. Y sumemos estos numeritos. Recuerde aquí, perdón, que esto es grados Celsius. Grados Celsius. Ay, aquí decía 16.000. ¿Qué pasó? 16.000 Celsius. Si sumamos 6.510 más 16.000, creo que eso da 22.510. Y ustedes me confirman si ese es el valor. 22.510 y aquí sabemos que llevamos Celsius. Y ahí ya está, mire jóvenes, solo falta despejar el temperatura final o temperatura de equilibrio y realizar la operación. ¿Cómo me quedaría? La temperatura final es 22.550 grados Celsius. Y eso tiene que estar dividido entre un numerito. Entre 446.5. 446.5. Hacemos la división, pero obviamente ahí ya no voy a ser yo, ahí va a ser usted el que va a calcular y me va a dar cuánto es ese número. ¿Cuánto resulta de hacer esta división? A mí me dio, profe, 50.1. Ajá, entonces la temperatura final sería de 50.8. ¿Así les logré escuchar? 50.414. A mí me da 50.414. 414, vaya, era lo Sí. mismo que estaba mencionando el compañero anteriormente. Bueno, entonces Sí. cambiémoslo. El compañero dijo también, mire, ahí era .414, no sé de dónde se ha sacado el .8. Bueno, arreglémoslo. 50.414. Y eso es Celsius. Y ahí ya tenemos el ejercicio resuelto. STF sería la temperatura de equilibrio a la que va a llegar ¿quién? El agua cuando se una con el cobre. Vuelvo a la página anterior. Mire, aquí comenzamos con el ejercicio. Esta es la página 1. Y después pasamos a la página 2 y ahí está, ejercicio resuelto. Repito, esto es conocido también como temperatura de equilibrio. Vamos a ver, alguien está pidiendo la palabra. Alguien me escribe en el chat. 50.414. Esa es la respuesta, dice Giovanni. Sí, Giovanni, perfecto. Ya lo habíamos escuchado y un compañero suyo confirmó. Jóvenes, ¿alguien que tenga una pregunta sobre el ejemplo que hice?
¿Ninguna? Como le decía, los ejercicios son largos, llevan bastante procedimiento matemático. Y un par de detallitos que usted debe de entender, debe de alcanzar a comprender. Por ejemplo, cuál es el cuerpo que siempre va a perder calor, cuál es el cuerpo que siempre va a ganar calor. Son detalles que usted tiene que aprender a analizar y responderlos a la hora de la solución. ¿Vale? Preguntas. Bien, creo que no hay preguntas. No tenemos tiempo realmente para otro ejercicio. Ya veo que solo un ejercicio aproximadamente 25-30 minutos. Si no hay más preguntas, la persona que le dio grabar me hace el favor de guardar la grabación